Ahí estoy compartiendo pantallita y ahí ya empecé a grabar. Semana 2, ADN, primer cuatri. Y hoy toca identificación bacteriana. Es un tema complicado, difícil de entender. Así que normalmente en este tema tardamos 2 horas porque se pueden hacer preguntas. ¿Sí? Si no entienden, pregunten. Ok. Vamos a presentar pantallita. Ahí está. Pluma. Ok. Nosotros somos el médico, ¿no? Entonces, el médico se va a encargar de ver alrededor de 1 o 200 pacientes en la guardia de 24 horas que realiza, ¿sí? Y la gran mayoría de los pacientes van a venir con una infección, ¿sí? Ahora, no a todos los pacientes se les realiza un diagnóstico microbiológico porque como el 90 o 95% son enfermedades autolimitantes que se curan solas, ¿sí? El curso de la infección se cura en menos de una semana. Entonces, no es necesario realizar un diagnóstico microbiológico. Entonces, el médico se va a encargar de decidir a quién le realiza el diagnóstico microbiológico y a quién no. ¿Sí? Ok. Entonces, primero para realizar un diagnóstico microbiológico hay que pedir una muestra clínica. ¿Sí? La muestra clínica son de dos tipos. ¿Sí? La muestra clínica de un foco normalmente estéril, ¿sí? Y la muestra clínica, la cual proviene de un foco normalmente colonizado, ¿se entiende? Por ejemplo, un foco que viene normalmente, o sea, un foco estéril va a ser aquel en la cual no existen gérmenes, ¿sí? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, una biopsia, por ejemplo, líquido pleural, ¿se entiende? Todos esos lugares donde no existen muestras clínicas, no existen otros gérmenes, ¿sí? No, o sea, normalmente no tendría que haber bacterias, ¿entiendes? Como muestras sanguíneas, por ejemplo. Entonces, todas estas muestras que suelen venir de un foco normalmente estéril se van a caracterizar porque son de difícil obtención, ¿se entiende? Entonces, como es de difícil obtención, van a tener un procedimiento que es primero multiplicar la muestra clínica, porque yo no le puedo pedir otra punción lumbar, y una vez que multiplique la muestra clínica, voy a básicamente identificar la bacteria, ¿se entiende? En cambio, tenemos la muestra clínica proveniente de un foco normalmente colonizado, que normalmente tiene una microbiota, que ya hay otras bacterias de base, ¿sí? Entonces, como hay otras bacterias de base, muy probablemente haya altas concentraciones de bacterias, ¿entiendes? Entonces, estas muestras, en vez de multiplicarlas, directamente lo que hacemos es realizar el diagnóstico microbiológico, ¿sí? A diferencia de esta, que tenemos que multiplicar la muestra clínica, ¿sí? Entonces, básicamente en lo que son las muestras clínicas normalmente estéril, ¿sí? Tenemos una sola bala, ¿sí? Como se ve en la imagen, y hay que usarla con cuidado, ¿sí? Entonces, es por eso que hay que multiplicar la muestra clínica acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que primero esta se manda a un medio de cultivo líquido, ¿sí? Para que se multiplique en grandes cantidades. De esa manera yo no voy a tener límite de muestra clínica, ¿sí? Cosa que no pasa con la que viene normalmente colonizada, porque muy probablemente no tenga problemas en lo que es el cultivo, ¿se entiende? En lo que es el diagnóstico microbiológico, porque ya viene colonizada, ¿sí? Ok. Y bueno, acá tienen la definición de muestra clínica. Es cualquier fluido corporal, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido abdominal, flujo vaginal, flujo seminal, materia fecal, esputo, una biopsia, ¿sí? Etcétera. Ok. Entonces, cuando nosotros básicamente agarramos una muestra clínica, nosotros no sabemos si tiene una bacteria o si tiene muchas bacterias, la muestra clínica que nosotros extraemos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es estirar un fragmento de esa muestra clínica en esto que es una caja de Petri, ¿sí? Esto que se ve acá es una caja de Petri. Nosotros estiramos la muestra clínica, ¿sí? Entonces,
básicamente lo que vamos a hacer es agarrar esto. Esto lo que se ve acá es esto. Esto es una asa de platina, ¿sí? Acá, que no se ve, tiene un circulito, ¿sí? Con eso se toca lo que es la muestra clínica. Y ya con eso tengo un fragmento de la muestra clínica donde tendría que estar la bacteria o hay múltiples bacterias. De lo que voy a hacer, ¿sí?, es estirar la muestra clínica. Primero voy a dividir la caja de Petri en varios segmentos, ¿sí? Dependiendo de donde lo lea, lo pueden dividir en 2 segmentos, en 4 o en 3, ¿entiendes? En este caso lo voy a mostrar en 4, ¿sí? Así. Ok. Lo que se va a hacer es agarrar esa muestra clínica, ¿sí?, y estirarla, ¿se entiende? Entonces vamos a poner acá este grosor. Entonces, acá está la muestra clínica. Vengo con la asa de platina y agarro un fragmento, ¿sí? Y ese fragmento se llama alicuota, ¿sí? Entonces, agarro ese fragmento de la muestra clínica donde va a estar la bacteria y hay otras bacterias y la coloco acá ya, ¿sí? Y luego de ahí con la asa de platina la estiro de esta manera por todo el cultivo en superficie de caja de Petri, ¿sí? Y miren acá, las líneas no se están tocando y en ningún momento la levanté todavía, ¿sí? Y acá ya finalizo de estirarla. Ahora, con la misma asa de platina, raspo acá y lo paso acá. Y de vuelta lo mismo. Entonces lo que estoy haciendo es estirar la muestra clínica para poder separar las bacterias. Porque lo que vamos a ver acá, que acá está lleno de bacterias. Hay tantas bacterias que no se pueden diferenciar ninguna, ¿se entiende? Entonces yo lo que tengo que hacer es llegar a un punto donde haya una sola bacteria, por más que todas las bacterias estén de la misma especie bacteriana, ¿se entiende? Y esto se llama básicamente estirar la muestra clínica, ¿sí? Y este método que estoy haciendo es la técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Yo voy agotando la muestra clínica hasta que haya solamente una bacteria y las líneas nunca se tienen que tocar. Y en el último segmento de la caja de Petri, yo ya hago líneas mucho más separadas de esta manera, ¿se entiende? Entonces, si la muestra clínica tenía una sola especie bacteriana, acá tiene una bacteria, acá tiene otra y acá tiene otra. El punto que son 3 bacterias que están separadas. En cambio acá están todas amontonadas y no se distingue nada, ¿se entiende? Es un cuadrado todo de bacterias. Y acá lo mismo, ¿se entiende? Pero como yo estiré la muestra clínica, llegó un momento donde yo puedo, básicamente, observar una bacteria sola, ¿se entiende? Luego esa bacteria se va a empezar a crecer en el mismo lugar, en grandes cantidades, ¿sí?, en la misma posición, y va a crecer en millones, ¿sí? Pasa de una sola bacteria a millones de células hijas idénticas a la célula inicial. Entonces va a formar una colonia bacteriana y eso es lo que yo voy a ver, ¿se entiende? Ok. Ahora, si la muestra clínica, ¿sí?, era de un foco normalmente colonizado, yo lo que voy a ver es lo siguiente, ¿se entiende? Voy a ver que acá tiene una bacteria, ¿sí? Por ejemplo, la salmonela. Acá tiene otra bacteria, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis. Estoy tirando ejemplos por tirar. Y acá tiene otra bacteria, ¿se entiende? Te voy a poder realizar la identificación bacteriana primero con esta bacteria, luego con esta y luego con esta, ¿se entiende? Y de esa manera yo logro separar las diferentes bacterias que voy a encontrar en la muestra clínica, ¿sí? Por esta técnica de agotamiento por estrías. Yo agarro una alicuota y los tiro lo más que puedo, ¿se entiende? Y eso se llama técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Entonces, si viene de un foco normalmente colonizado, ¿qué es lo que va a pasar? Yo puedo llegar a aislar la colonia bacteriana. O sea, yo voy a poder lograr aislar una sola bacteria y luego esa sola bacteria se va a multiplicar en ese lugar y me va a dar millones y millones de células en un mismo lugar. Pero todas provienen de la misma célula, ¿se entiende? Y ese concepto se conoce como colonia bacteriana. Y una vez que obtenga la colonia bacteriana, voy a poder realizar la identificación bacteriana, ¿se entiende? El diagnóstico microbiológico, ¿sí? Entonces, si es un cultivo, si es una muestra clínica que viene de un foco normalmente colonizado, yo puedo hacer ya directamente la técnica de agotamiento por estrías, ¿se entiende? Donde voy a poder observar la bacteria.
Pero si es una muestra clínica normalmente estéril, si yo hago esta técnica, puede llegar a pasar que no vea nada, ¿sí? Por eso tiene una cruz. Porque la concentración de las bacterias se van a encontrar en muy pocas concentraciones, ¿se entiende? En muy bajas concentraciones se van a encontrar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mandar un medio de cultivo líquido para que se pueda multiplicar. Y una vez que se multiplique en el medio de cultivo líquido y se encuentre la bacteria en grandes concentraciones, recién ahora la mando a la caja de Petri para hacer la técnica de agotamiento por estrías, ¿se entiende? Entonces ya vimos cómo se maneja la muestra clínica normalmente colonizada, que se manda una muestra a una caja de Petri directamente y se hace la técnica de agotamiento por estrías para generar el aislamiento de la colonia bacteriana. Mientras que si viene un foco normalmente estéril, por ejemplo líquido cefalorraquídeo o una biopsia, se manda directamente a una muestra clínica, se manda directamente a un medio de cultivo líquido y luego se hace la técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Bueno, y básicamente es eso, ¿sí? Ese es como yo manejaría las diferentes muestras clínicas al inicio, ¿sí? Ok, entonces, yo lo que tengo son diferentes medios de cultivo. Primero tengo un medio de cultivo líquido y un medio de cultivo sólido. Es la primera clasificación que tengo. Y esta clasificación se basa en lo que es la solidez, ¿sí? Este es líquido, este es sólido, ¿sí? Bueno, ¿qué le da esta propiedad de líquido sólido? Le da el agar, ¿sí? El agar es el que le da la propiedad que sea líquido sólido. Como esto es un medio de cultivo líquido, tiene 0% de agar, ¿sí? Porque el agar es un polímero que solidifica el medio. En cambio el medio semisólido tiene 0,2% agar, ¿sí? Y el medio sólido tiene entre 1 o 2% de agar, ¿se entiende? Ok. Entonces, en el medio de cultivo líquido es un medio de cultivo donde coloco la muestra clínica y la bacteria se va a empezar a multiplicar, ¿sí? Se multiplica, se multiplica, se multiplica y se multiplica. Y como es un medio de cultivo líquido, va a haber grandes espacios entre las diferentes bacterias, que no van a estar todas en un mismo punto para mostrarme la colonia bacteriana, ¿se entiende? Entonces, acá, en el medio líquido, la ventaja que tiene es que no voy a poder visualizar colonias bacterianas, ¿entiendes? Porque las bacterias van a estar muy dispersas entre sí en el medio, ¿entiendes? Y la ventaja que tiene es que es un medio de cultivo que va a estar rico en nutrientes, ¿se entiende? Entonces se va a caracterizar porque van a favorecer el crecimiento rápido de los microorganismos encontrados en la muestra clínica. Cuando yo tengo una muestra clínica normalmente estéril, la mando al medio de cultivo líquido, ¿sí? Y yo voy a poder visualizar que la bacteria está creciendo acá, porque se supone que esto es de color transparente, ¿se entiende? Y luego es de color transparente que se llama translúcido, ¿sí? Y luego, a medida que la bacteria se multiplique, yo voy a ver que se vuelve turbio, ¿sí? Entonces yo no voy a poder ver por detrás de líquido, ¿sí? Normalmente antes sí podía ver, ahora no, ¿sí? Bueno, y esa sería la ventaja y desventaja de un medio de cultivo líquido y cómo te das cuenta cuando hay crecimiento bacteriano, cuando se genera esta turbidez, ¿sí? Luego tenemos otro medio de cultivo que no es tan importante como el semisólido, que básicamente lo que se hace es con esa pinza de platina, ¿sí? Se hace lo que es clava lo que es la asa de platina de esta manera, ¿sí? Y básicamente el objetivo que se busca, como esto es semisólido, una bacteria que no tiene flagelos no se va a poder mover. El crecimiento bacteriano solamente se limita en el lugar donde yo lo apuñalé, ¿se entiende? A lo que es este medio de cultivo. La bacteria solamente va a crecer donde introduje la asa de platina. Pero como la bacteria, si la bacteria llega a tener flagelos, va a poder moverse de este segmento hacia los costados. Se voy a ver que se genera turbidez también en los costados. Esto me va a identificar si estoy tratando de un microorganismo móvil o inmóvil, ¿se entiende? Si la bacteria tiene flagelos o no tiene flagelos, ¿sí? Para eso me sirve el medio de cultivo semisólido, para comprobar la movilidad del microorganismo, ¿sí? Y luego tenemos los medios de cultivo sólidos, ¿sí? De los medios de cultivo sólidos se dividen en dos segmentos. Se divide básicamente en los que son en tubito, que es este, ¿sí? Que puede ser tubo en columna,
o tuvo en lo que es esto de agar de pico de flauta, ¿sí? Esto que, si ven acá, parece un pico de flauta. No sé si alguna vez tocaron una flauta. Y si no tiene acá, en la cajita de Petri, ¿sí? Esto se conoce como caja de Petri, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se acuerdan las diferentes características que habíamos dicho de las bacterias? ¿Qué era un aerobio obligado, llamo? La ligo yo de una. Sí, la liga vos. Como que sí o sí iba a requerir de oxígeno para su proliferación. Exacto, si no tienen oxígeno se mueren. Es por eso que crecen en la superficie, ¿entendés? Y un anaerobio obligado, ¿qué era, llamo? Crece acá abajo. Sí, que no iba a ser necesario que no es necesario el oxígeno. Que no es necesario el oxígeno, y si hay oxígeno se muere, por eso acá no crece, ¿entendés? Y un anaerobio facultativo, ¿qué era, llamo? Facultativo era que no necesitaba oxígeno, pero si tenía oxígeno crecía mejor. Exacto, por eso acá hay crecimiento y acá hay más crecimiento donde hay presencia de oxígeno, ¿entendés? Y en el anaerobio aerotolerante le daba igual, ¿te acordás? Por eso hay crecimiento en todos lados. Sí, que no necesitaba, pero ni crecía mejor. Exacto. ¿Y el microaerófilo? No me acuerdo. Creo que necesitaba poco oxígeno, ¿no? Exacto, necesitaba poco oxígeno, por eso crece acá, ¿sí? Acá Sí. estaría lo máximo de oxígeno, entonces crece acá abajito, ¿entendés? Ahí va. Entonces, tenemos primero el medio de cultivo, ¿sí? Sólido, y se divide en caja de Petri y en tubo, ¿sí? Entonces, el medio de cultivo, en columna, ¿sí? En tubo, ¿sí? En columna en tubo, nos va a servir para identificar los comportamientos del microorganismo frente al oxígeno, ¿sí? Es aerobio obligado, anaerobio obligado, aerobio facultativo, anaerobio aerotolerante y microaerófilo, ¿sí? Se hace con una punción, ¿sí? Se agarra la asa de platina, o digo, se utiliza una anza recta y se la clava hasta el fondo, ¿entiendes? Ok. Luego tenemos el medio de cultivo en agar de pico de flauta, ¿sí? Entonces, este que es en agar de pico de flauta, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Es hacer un cultivo, ¿sí? En siembra por estrías en zigzag, ¿sí? De esta manera, como se ve en la imagen, ¿sí? Así. Se hace la siembra en zigzag, ¿sí? Esta técnica, este medio de cultivo va a permitir el crecimiento de microorganismos aerobios y aerobios facultativos, permite almacenar cultivos por periodos cortos de tiempo y permite realizar pruebas bioquímicas, ¿entiendes? Okay. Esa es la función, ¿sí? Y luego tengo los medios de cultivo sólidos, donde tenemos medio de cultivo en caja de Petri, donde tenemos lo de en profundidad, y además de profundidad tenemos el de superficie, ¿sí? Bueno, el de profundidad no tiene mucha relevancia, ¿sí? Lo que se hace es primero colocar el inoculo bacteriano acá, y luego le colocamos los diferentes componentes del medio de cultivo arriba, ¿sí? Entonces yo voy a poder visualizar diferentes colonias bacterianas de esta manera, ¿sí? Va a ser, como está al fondo de todo, va a servir para las bacterias que o son facultativos o los microaerófilos, ¿entiendes? Y nada, es solamente eso. Me va a permitir observar colonias bacterianas, ¿sí? Pero no están utilizados para la clínica, ¿sí? El de profundidad. Y luego tenemos el medio de cultivo, que viene en superficie, que nosotros ya lo vimos, ¿sí? Lo que voy a hacer es agarrar una licuota, ¿sí? De la muestra clínica, voy haciendo la técnica de agotamiento por estrías, y la idea es que las líneas no se toquen, ¿sí? La idea es que las líneas nunca se toquen, y voy estirando lo que más puedo la muestra clínica, ¿entiendes? Y una vez que lo estiro lo más que puedo, ya lo voy separando en puntos mucho más separados, y voy a ver que en algún segmento quedó una sola bacteria, y esa bacteria luego me dejó algo que puedo observar macroscópicamente, que es una colonia bacteriana, ¿sí? Y se va a caracterizar porque
son todas bacterias provenientes de una misma célula que se multiplicó en un mismo lugar, ¿se entendió? Eso se conoce como cultivo puro o colonia bacteriana, ¿sí? El cultivo puro colonia bacteriana es algo macroscópicamente que puedo observar que contiene un solo microorganismo y todos estos microorganismos provienen de una sola célula de crecimiento original, ¿sí? Es una masa de células que se encuentran separadas del resto. Esto se conoce como colonia bacteriana, ¿entiendes? Y esto es lo que le pueden llegar a preguntar en el examen. Definición de colonia bacteriana, y acá lo tienen, ¿sí? Ok. Entonces ya lo vimos, ¿sí? Es una muestra clínica con muchos microorganismos, es decir, que proviene de un foco totalmente colonizado. Lo mando a caja de Petri de superficie por la técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Y si es una técnica con pocos microorganismos, esto significa que es una muestra clínica de qué tipo. De un foco normalmente estéril, ¿entiendes? Entonces primero la mando a un medio de cultivo líquido enriquecido para que se multiplique. Una vez que veo que genera turbidez, significa que ya hubo crecimiento bacteriano, y recién ahí hago la técnica de agotamiento por estrías, porque de lo contrario yo me voy a quedar sin muestra clínica, y además de quedarme sin muestra clínica, lo más probable es que en la técnica de agotamiento por estrías yo no observe nada, ¿entiendes? Es necesario hacer estos dos pasitos. Ok, entonces lo que recién vimos fue la clasificación según su consistencia. Ahora tiene clasificación también según su función, ¿se entiende? Ok, entonces la clasificación son estas, ¿sí? Tenemos los medios generales, los medios selectivos, los medios diferenciales, los medios enriquecidos o nutritivos, los medios de transporte y los medios cromogénicos. Ok, arrancamos con el primero. Los medios de cultivo generales o medios nutritivos permiten, ¿sí?, el crecimiento de todas las bacterias que no presenten requerimientos nutricionales particulares o muy exigentes, ¿sí? Solamente es eso, ¿sí? Es el medio de cultivo normal. Luego tenemos los medios de cultivo enriquecidos o nutritivos, que permite el crecimiento de las bacterias que no presentan requerimientos nutricionales, y también permite el crecimiento de bacterias que requieran un nutriente en particular, ¿se entiende? Entonces, el medio enriquecido nutritivo me permite el crecimiento de cualquier bacteria, ¿se entiende? Es eso. Entonces, nada, entonces el medio de cultivo líquido se caracteriza por ser un medio de cultivo enriquecido, ¿sí? Porque yo quiero que las bacterias se multipliquen, ¿sí? Okay. Luego tenemos el medio de transporte. Es un medio temporal que se puede utilizar para transportar muestras clínicas, ¿entiendes? Y simplemente es eso, ¿sí? Y tiene la capacidad de no alterar la concentración de los microorganismos, ¿sí? Porque no presenta fuentes de carbono, nitrógeno, ningún otro factor de crecimiento orgánico para evitar el crecimiento de estos, ¿sí? Y nada, es un medio de transporte, ¿no? Como medio de transporte puedo utilizar, por ejemplo, el medio de cultivo agar en pico de flauta, ¿sí? Y esto, acá lo que viene ya es pregunta de examen, definir que es un medio de cultivo selectivo, ¿sí? Cuando yo hablo de un medio de cultivo selectivo, hablo de seleccionar que yo quiero que crezca una sola bacteria, ¿entiendes? Yo quiero que crezca un grupo de bacterias que comparte una misma característica metabólica, ¿se entiende? Eso va a ser la presencia, por ejemplo, o ausencia de una vía metabólica, ¿se entiende? Entonces yo voy a, ¿qué cosa? Limitar los nutrientes o añadir nutrientes o sustratos específicos para permitir que solamente las bacterias que tengan una vía metabólica, que puedan utilizar esos nutrientes, puedan básicamente poder multiplicarse, ¿sí? Porque van a ser las únicas que tienen nutrientes, ¿entiendes? O yo puedo añadir un inhibidor de crecimiento, o puedo añadir, por ejemplo, un antibiótico para que todas las bacterias que tengan una determinada característica metabólica se mueran, ¿sí? Entonces yo lo que estoy ahí es seleccionando un grupo de bacterias que quiero que crezcan o mueran, ¿sí? Dependiendo sus características metabólicas. Y eso es un medio de cultivo selectivo y es pregunta de examen, ¿sí? Literalmente les van a preguntar, literalmente les van a decir, defina qué es un medio selectivo, ¿sí? Bueno, ¿qué es un medio selectivo, llamo?
Bien, sería como un medio donde uno elige qué tipo de microorganismo quiere obtener, ¿o Exacto, no? es un medio de cultivo donde uno selecciona, ¿sí?, qué bacterias quiere que crezcan, ¿sí?, qué bacterias quieren que se repliquen. ¿Según qué llamo? Y según sus características. Sus Y para eso características se... metabólicas, ¿sí? Claro, características metabólicas. Y siempre eso es metabólico, ¿sí? Donde vas a hacer qué cosa? Añadir o limitar nutrientes o sustratos específicos para que crezcan solo bacterias que comparten una misma característica metabólica. Por ejemplo, la presencia de una vía metabólica, ¿entiendes? Ujú. O puedes hacer qué cosa, lo contrario, sería inhibir qué cosa, Inhibirse el crecimiento de, de distintas bacterias. de distintas bacterias, ¿sí? Por ejemplo, añadir un antibiótico. Todas las bacterias que compartan una determinada característica metabólica que interactúe con dicho antibiótico no va a permitir el crecimiento, ¿entiendes? Okay. Y luego tenemos el medio de cultivo diferencial. Bueno, ¿qué hace un medio de cultivo diferencial? Permite, tal y como nos dice, diferenciar una especie de otra, nos permite discriminar, ¿se entiende? Entonces, básicamente, lo que hacemos es diferenciar que dentro de todas esas bacterias hay un grupo de bacterias que comparten una determinada característica metabólica, ¿se entiende? Entonces yo lo que voy a hacer es añadir un sustrato, ¿sí? Que cuando ese sustrato sea metabolizado, ¿sí?, va a generar un cambio de color por acción de enzimas específicas, ¿sí? Y eso me va a demostrar que dentro de ese grupo dentro de ese medio de cultivo donde hay múltiples bacterias, hay un grupo de bacterias que tiene una determinada característica metabólica, ¿sí? Por ejemplo, puedo observar que todas esas bacterias tenían la enzima ciclooxigenasa, ¿sí?, porque generaron un cambio de color en ese medio de cultivo, ¿se entiende? Y es simplemente eso sería un medio de cultivo diferencial, ¿sí? Te voy a usar un marcador de color, ¿sí? Voy a generar un cambio de color. ¿Se entendió la diferencia entre medio de cultivo selectivo y diferencial? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Porque el examen es así, les van a preguntar, defina medio de cultivo selectivo, defina medio de cultivo diferencial. Es así el examen. ¿Tienen alguna duda? ¿Lo quieren explicar ustedes? ¿Quieren que lo vuelva a Profe, explicar? yo tengo, perdón, una consulta con respecto a la columna Sí. bacteriana. Cuando dice que se permite el crecimiento y la, digamos, reproducción, por así decirlo, de un determinado tipo de microorganismo, ¿sería dependiendo del tipo metabólico que tenga la bacteria o sería otro tipo de microorganismos que no sean bacterias? A ver, cuando hablamos de colonia bacteriana, hablamos que vamos a separar la muestra clínica y vamos a separar, la vamos a estirar lo más que podamos para generar que en un segmento de donde estiramos la muestra clínica se encuentre una sola bacteria, ¿se entiende? Ahora, esa bacteria se va a multiplicar en la misma posición, en, va a pasar de ser una a ser millones, ¿se entiende? Y va a ser tanto que yo la voy a poder observar macroscópicamente, ¿se entiende? Y eso es una colonia bacteriana, ¿sí? Es básicamente una masa de células que yo puedo observar macroscópicamente y todas proceden de una misma célula madre, ¿sí? Entonces son todas células iguales a la original, ¿se entiende? Esos medios de cultivo, eso es una colonia bacteriana, ¿sí? Eso sería definición de colonia bacteriana. Ahora, yo lo que puedo hacer es permitir el crecimiento. O sea, yo lo que voy a hacer es, está bien, generé esta colonia bacteriana, perfecto. Ahora, con la asa de platina, agarro la colonia bacteriana y la meto a otro medio de cultivo. Y ahí voy a hacer un medio de cultivo diferencial o un medio de cultivo selectivo, ¿sí? Para identificar diferentes características metabólicas, ¿entiendes? Y después cuando yo tenga la sumatoria de las características metabólicas, ahí ya voy a poder identificar el género y la especie bacteriana, ¿se entiende? Y por ejemplo, si esto es si es una muestra clínica normalmente estéril, voy a encontrar una bacteria. Pero si es una normalmente colonizada, acá tengo una colonia bacteriana de X bacteria, acá tengo otra, hay otro color.
y acá tengo otra, ¿se entiende? Entonces voy a tener que hacer lo mismo con esta bacteria, con esta colonia bacteriana, con esta y con esta. Entonces lo voy a tener que hacer 3 veces o más, ¿se entiende? Bien, Ok. gracias, profe. Pero ¿entendiste lo que es medio de cultivo selectivo o diferencial? Porque te lo van a hacer escribiendo en el examen. Literal, hace 2 años no preguntan. Sí. A ver, ¿qué Solamente sería tenía la duda de eso. ¿Qué sería un selectivo? Selectivo sería básicamente que yo agrego ciertos componentes para ver qué tipo de bacteria o qué tipo de metabolismo tiene, y después el otro... No. El medio de cultivo selectivo, sí, el medio de cultivo selectivo. Porque Jaime, como es a desarrollar, si vos lo escribís mal, Jaime te lo tacha. ¿Sí? Lamentablemente es así. Bueno, el medio de cultivo selectivo es un medio de cultivo donde vos seleccionás qué bacterias querés que crezcan, ¿se entiende? Y estas bacterias que seleccionás que crezcan van a compartir una misma característica metabólica, ¿se entiende? Por ejemplo, la presencia de una vía metabólica o la ausencia de ella, ¿se entiende? Ok, Vos ahí podés estimular el crecimiento para que solamente las bacterias que compartan esa misma característica metabólica puedan crecer, porque pueden utilizar el único nutriente que hay, porque vos limitaste los nutrientes, o vos podés hacer que todas las bacterias que comparten una misma característica metabólica mueran porque estás usando un inhibidor de crecimiento o sustancias antibióticas, ¿se entiende? Por ejemplo, le podés colocar un disco de antibiótico de bacitracina y todas las bacterias que sean sensibles a la bacitracina, porque tienen una característica metabólica específica, van a ser vulnerables al antibiótico. Entonces todas las bacterias que sean vulnerables porque tienen esta característica metabólica se mueren. Eso sería un medio de cultivo selectivo, ¿sí? ok. Por eso yo les digo, y lo pueden decir porque a ver, ¿lo querés decir ahora? Sí, entonces es básicamente, si yo tengo un tipo de bacterias que quiero ver, voy a agregar ciertos componentes para que puedan, de acuerdo a su metabolismo, reproducirse o crecer. Entonces las voy a poder estudiar mejor. Exacto, o sea, vos lo que haces es seleccionar el crecimiento el crecimiento o no de un grupo de bacterias que comparten una misma Una misma una característica metabólica. metabólica, ¿se entiende? Siempre hablamos de metabolismo acá, ¿sí? Ok. ¿Y qué sería el medio de cultivo diferencial? ¿Cuál sería la diferencia con el selectivo? El diferencial yo entendí que tiene algo que ver con agregar tinciones o color y, bueno, con respecto al funcionamiento de las enzimas, pero no me quedó muy claro. O sea, vos básicamente, ¿sí? Lo que vas a colocar, ¿sí? Esto es, ay, cualquier cosa me salió. Vos lo que básicamente vas a colocar acá es un sustrato, ¿entendés? Sí. Ahora, a ese sustrato, si ese sustrato es metabolizado, ¿sí? Va a generar acá, y acá vas a colocar, por ejemplo, un detector, ¿se entiende? Por ejemplo, le puedes colocar un cambio de pH, ¿sí? O sea, vos acá le colocas un sustrato. Si este sustrato es metabolizado, el pH baja, ¿se entiende? Y si el pH baja, vos habías agregado una enzima que detecta el cambio de pH, ¿se entiende? Entonces, si el pH baja, porque ese sustrato fue metabolizado, lo que va a pasar es que esto pasa de color rojo a color verde, ¿se entiende? Se está hablando que en ese grupo de bacterias, en ese medio de cultivo, existe un grupo de bacterias que tiene una característica metabólica en la cual puede metabolizar el sustrato que acabo de añadir, ¿se entiende? Okay. Me permite básicamente diferenciar o discriminar que dentro de ese cultivo existen un grupo de bacterias que comparte una característica metabólica en específico. Y esto lo voy a poner en evidencia generando un cambio de color por acción de enzimas específicas frente a un sustrato específico. ¿Se entiende? Sí. O sea, es eso. A ver, ¿lo querés decir? Entonces, básicamente yo en ese cultivo agregar, dependiendo del tipo de bacteria, yo voy a agregar un sustrato. Entonces, digamos,
voy a agregar un sustrato y también una enzima. Entonces, si la bacteria puede reaccionar con el sustrato, o sea, tiene afinidad por el sustrato, y por ejemplo el pH baja, la enzima que yo agregué va a hacer que cambie el color de rojo a verde. Entonces voy a ver qué tipo de metabolismo tiene la bacteria. Exacto, te permite discriminar o diferenciar que dentro de ese grupo de bacterias hay unas bacterias que comparten una misma característica. Una misma característica metabólica. Metabólica, es eso, ¿entendés? Así lo Bien. tiene que escribir. Bien. Y ahora tenemos Gracias. el medio de cultivo cromogénico, que es lo mismo, solo en caja de Petri, ¿sí? O sea, básicamente, a ver si tengo una foto por acá, es esto, ¿sí? Es lo mismo pero en caja de Petri, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es colocar sustratos, ¿sí? Y si ese sustrato es metabolizado en la caja de Petri, lo que va a pasar acá es que la colonia bacteriana cambia de color, ¿se entiende? Esta se vuelve azul, esta se vuelve violeta, ¿sí? Porque en una puedo utilizar un sustrato y en otra no, ¿se entiende? Es lo mismo que el medio de cultivo diferencial, pero aplicado a lo que es esto de... aplicado a lo que es esto de las colonias bacterianas, ¿sí? Pero bueno, el medio cromogénico no lo preguntan en el examen, ¿sí? Lo que te pueden llegar a preguntar en el examen es desarrollo medio diferenciado o medio selectivo, ¿se entiende? ¿Y por qué te lo van a preguntar en el examen a esto de medio selectivo o diferenciado? Porque son los dos medios que se utilizan para identificar a las bacterias, ¿se entiende? A partir del medio de cultivo selectivo o diferencial, yo puedo identificar a las bacterias. Entonces, es básicamente el medio de cultivo que se utiliza para la clínica, ¿sí? El medio de cultivo cromogénico no tiene mucha utilidad, ¿sí? Si bien existe, no se utiliza mucho en la clínica, ¿sí? Ok. Ahora, con eso ya terminamos los medios de cultivos convencionales. Ahora viene el frasco de hemocultivo, ¿sí? Bueno, este frasco de hemocultivo es un cultivo que nos permite generar el crecimiento de bacterias que solamente se puede multiplicar estando en sangre, ¿se entiende? Por eso se llama frasco de hemocultivo, ¿sí? Son medios de cultivo líquidos, ¿sí? Que no permiten el crecimiento de las células de la sangre, ¿sí? Porque, como saben, la sangre tiene básicamente células, no permite el crecimiento de estas, pero sí permite el crecimiento de una bacteria que normalmente se multiplicaría en la sangre, ¿sí? Entonces, cuando la bacteria se multiplique, va a generar un aumento de CO2, ¿se entiende? Y acá, en el fondo de este frasco de hemocultivo, tenemos la suela del hemocultivo, ¿sí? Esta suela de hemocultivo va a poder detectar lo que es el pH, ¿sí? Entonces, va a poder detectar la concentración de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono aumente en grandes concentraciones, la suela del hemocultivo cambia de color, ¿sí? Y esto es un indicador que en este frasco de hemocultivo hay crecimiento bacteriano, ¿se entiende? Y estos frascos de hemocultivos, entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá una muestra de sangre, ¿sí? Y yo acabo de sacar yo sospecho que la persona tiene bacterias en sangre, tiene una bacteremia, ¿se entiende? Yo saco la bacteria de acá y lo que puedo hacer es preparar un medio de cultivo líquido, casero, ¿sí? Y colocarlo acá, ¿se entiende? Pero eso es un reprocedimiento porque yo tengo que generar el medio de cultivo. Si no puedo ir, ¿sí?, al laboratorio y comprar el frasco de hemocultivo. Entonces directamente, en vez de hacer el cultivo desde cero, o sea, porque todos los cultivos los creas desde cero, ¿sí? Los colocas acá, ¿se entiende? Entonces te ahorras el laburo de hacer el frasco de generar un medio de cultivo que pueda permitir el crecimiento, porque directamente compraste el medio de cultivo, ¿sí?, para cultivar. Ahora, esto se utilizaba, según Jaime, ¿sí?, hace 3 años. Actualmente no se utilizan más porque son muy caros, ¿sí? Antes, según Jaime, valían 5.000 pesos, ¿sí? Y el año pasado vale alrededor de 30.000 pesos. Entonces, es muy caro y no se utilizan, ¿sí?
Ok. Y nada, simplemente eso. Y también hay, ¿sí? Máquinas que nos permiten detectar acá el cambio de color en la zona del hemocultivo, ¿sí? Entonces, como permiten detectar el cambio de color en la zona, del hemocultivo, nos va a avisar acá en la computadora si la zona cambió de color, ¿sí? Entonces yo puedo colocar acá como 30 frascos de hemocultivo simultáneamente y no estar revisando cada 2 segundos la zona de hemocultivo, y la máquina me va a avisar cuando la zona de hemocultivo cambió de color, ¿sí? Pero de vuelta, esto actualmente no se utiliza, ¿sí? Pero les van a hablar cuando cursen sobre el frasco de hemocultivo. Tienen curiosidad, les preguntan el precio actual a Jaime de esto, pero debe estar rondando como los 50.000 o 60.000 le están rodando. Es algo que no se suele utilizar. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer los cultivos? Bueno, el medio de cultivo tarda en crecer entre 18 y 24 horas si es un microorganismo de rápido crecimiento. El crecimiento varía según la bacteria, ¿se entiende? Luego tenemos de lento crecimiento como en la tuberculosis, donde tarda alrededor de 20 días en crecer la bacteria, ¿sí? Es por eso que si en 24 horas no hay generación, no hay turbidez o generación de colonia bacteriana, eso no significa que no haya bacterias. Porque, o sea, me está indicado únicamente que es probable que no hayan bacterias de rápido crecimiento, pero pueden estar bacterias de lento crecimiento, ¿se entiende? Y es eso, ¿sí? Ok. Bueno, después se pueden evaluar diferentes cosas también. Por ejemplo, la forma de la colonia bacteriana. Se puede ver la forma, la elevación, el margen, si es entero, ondulado, lobulado, erosionado, filamentoso, rizado. Se puede ver también el color, ¿sí? Se puede ver la superficie, el aspecto, la transmisión de la luz, si transmite la luz translúcida, opaca, transparente, la reflexión de la luz, si refleja la luz de manera brillante o forma de mate, y la consistencia o si produce hemólisis o no, ¿entiendes? Yo cuando genero lo que es esta colonia bacteriana acá, esto es una colonia bacteriana, ¿sí? Los puntitos que estoy marcando porque estoy separando una sola célula, genero una masa de células a partir de una célula madre, ¿sí? Son todas idénticas a la madre. Eso es una colonia bacteriana. Entonces yo lo que estoy generando ahí es una colonia bacteriana, entonces yo puedo evaluar todo esto. Y esto me brinda más datos, ¿se entiende? Pero no son datos tan importantes, ¿se entiende? No son datos tan importantes. También le puedo hacer una tinción de Gram y una tinción de Ziel-Nielsen. ¿Por qué le puedo hacer una tinción de Gram ahora? Por ejemplo, si es una muestra normalmente estéril, ¿sí? Una muestra clínica normalmente estéril, ¿cuántas bacterias tienen generalmente? En situaciones normales, 0, ¿sí? Porque es una muestra normalmente estéril, viene de un foco donde no hay bacterias. Entonces, si yo le hago la tinción de Gram, es probable que solamente o no mire nada o mire una bacteria, ¿sí? Entonces, si miro una sola especie bacteriana, voy a ver, por ejemplo, un coco Gram positivo. Y eso me brinda un montón de datos en la clínica, ¿se entienden? Ahora, si proviene de una muestra clínica, ¿sí? Una muestra clínica normalmente colonizada, lo que yo voy a ver es acá un coco, acá veo un diplococo, acá veo un bacilo, ¿sí? Acá veo un espirilo, ¿sí? Y entonces y acá veo un coco Gram negativo, Gram positivo, un bacilo Gram positivo, un bacilo Gram negativo. Entonces no me está brindando ningún dato, ¿se entiende? Porque me está mostrando 20.000 bacterias, ¿se entiende? Entonces la tinción de Gram me va a servir únicamente cuando hayan pocas bacterias, cuando yo ya logre generar lo que es el aislamiento de las bacterias, cuando yo ya genere lo que son las colonias bacterianas, ¿se entiende? Es eso. Y la tinción de Gram va a ser muy, pero muy importante en muestras clínicas normalmente estériles, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
Como yo la saco de una muestra clínica estéril, es probable que en la tinción de Gram yo no vea nada. ¿Por qué? Porque la bacteria se encuentra en muy bajas concentraciones. Entonces, cuando sale una muestra clínica normalmente estéril, yo la tinción de Gram la hago. ¿Se entiende? Puede ser que lo vea o puede ser que no lo vea. ¿Se entiende? Y una vez que lo haga, puedo hacer, mientras tanto, la mano también a la muestra clínica medio de cultivo líquido para que se multiplique. Y una vez que se multiplicó, recién ahí puedo hacer de vuelta otra tinción de Gram. Y ahora sí voy a poder visualizar y me va a brindar un gran dato, ¿sí? Porque como viene una muestra clínica normalmente estéril, lo más probable es que yo mire solamente una bacteria, ¿sí? En cambio, la que viene de un foco normalmente colonizado, son muchas bacterias, entonces no me brinda muchos datos, ¿sí? No es tan importante, ¿sí? Eso sería la tinción de Gram, ¿sí? Y bueno, y la otra tinción más importante, que ayer no la vimos porque me olvidé, es la tinción de Zinn-Nielsen, ¿sí? Ahora la vemos, ¿sí? Después hay otras tinciones especiales como la tinción de flaqueo de Leyson y la tinción de esporas de Wills-Cortilin, pero no son importantes, ¿sí? Simplemente no son importantes. Ok. Y también, como estamos cultivando acá, ¿sí? Acá se van a generar crecimiento de las bacterias, ¿sí? Entonces acá generé el crecimiento, lo separo, ¿sí? Entonces acá generé el crecimiento de bacterias, acá genera el crecimiento de bacterias, acá genera el crecimiento de bacterias y acá genera el crecimiento de bacterias. Ahora lo que yo puedo hacer acá es colocar de acá un disco de antibiótico, acá le coloco otro disco de antibiótico, otro disco de antibiótico y otro disco de antibiótico. Entonces voy a poder evaluar si son sensibles a este antibiótico o no, ¿se entiende? Entonces puedo hacer una prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Es algo que yo puedo realizar si yo lo cultivo, ¿sí? Voy a poder ver si este medio, si este grupo de bacterias que estoy cultivando, que proviene del paciente, es sensible, por ejemplo, a la bacitercina, o si es sensible a lo que es la amoxicilina, ¿se entiende? Profe, perdón. Sí. ¿Esto ya en la muestra se agrega el antimicrobiano y se ve si resiste o no? ¿O cuándo sería? O sea, cuando vos ya lograste multiplicar todo esto, ¿sí? Cuando vos ya lograste multiplicar todo esto y lograste identificar la colonia bacteriana, lo vas a colocar en otro medio de cultivo en caja de Petri. Y ahí recién haces la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos, ¿se entiende? Ok. Y ahí le vas a colocar diferentes discos de antibióticos y vas a ver si son sensibles o no, ¿se entiende? La colonia de bacterias sería siempre la misma, con las mismas características cada una. Exacto. Vas a colocar acá una parte de la colonia bacteriana, acá otra parte, otra parte, otra parte, otra parte y otra parte. Y acá no hay crecimiento, ¿se entiende? Todavía no hubo crecimiento porque lo agregaste recién. Y acá le colocaste el disco de antibiótico. Como colocaste un disco de antibiótico acá, lo que vas a ver, como era sensible al antibiótico, acá no hubo crecimiento. Pero acá sí hubo crecimiento y hay un disco de antibiótico. Esto significa que en este segmento era resistente al antibiótico. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Entonces, de esa manera puedo más o menos guiar lo que es la terapia, ¿sí? Igual hay una clase específica para esto, ¿sí? Es por eso que esto está resumido en 3 relones, ¿sí? Porque esa clase dura como 2 horas. Ok. Entonces, una vez que logré cultivarlo, una vez que logré generar la colonia bacteriana, lo voy a mandar a esto, a las pruebas bioquímicas, ¿sí? Las pruebas bioquímicas se van a caracterizar porque lo que se puede llegar a utilizar es este medio de cultivo sólido en pico de flauta, ¿entiendes? Ok. Entonces, en este medio de cultivo lo que yo voy a hacer es hacer medio de cultivos selectivos y medio de cultivos diferenciales para poder identificar diferentes características metabólicas, ¿sí?
Entonces, estas pruebas bioquímicas me permiten identificar distintas características metabólicas de las bacterias, pero con una sola prueba bioquímica no me alcanza, entonces voy a realizar múltiples pruebas bioquímicas y la sumatoria de estas pruebas bioquímicas me van a brindar muchos datos de las características metabólicas de esta bacteria y de esa manera puedo identificar lo que es género y especie bacteriana. ¿Se entiende? Entonces, el método, y esto se llama método fenotípico. ¿Qué era el fenotipo, chicos? Y el genotipo. ¿Se acuerdan del curso de ingreso? El fenotipo sería características que se pueden ver a simple vista. ¿Y qué sería a nivel de la bacteria? La expresión de una determinada enzima, la expresión de una determinada vía metabólica, ¿se entiende? Eso sería fenotipo. Y genotipo sería la información genética que tiene la bacteria, ¿se entiende? Ok. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente es realizar diferentes medios de cultivo selectivos y diferenciales de manera consecutiva, donde voy a poder identificar diferentes características metabólicas de cada colonia bacteriana que yo genere, ¿sí? Y de esa manera voy a poder básicamente identificar el género y la especie bacteriana, ¿sí? Porque la sumatoria de todos estos datos me van a decir un perfil que esta bacteria que estoy analizando tiene estas características metabólicas. Y luego estas características metabólicas coinciden con este género y especie bacteriana. ¿Se comprende? Entonces yo en el método fenotípico, mediante las pruebas bioquímicas, logro básicamente identificar al género y la especie bacteriana por las características metabólicas. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, A ver, entonces, ¿qué es el método fenotipo? Llamo. El método fenotípico. ¿Qué evaluamos del método fenotípico? O sea, como que se van a realizar unas pruebas bioquímicas para nuevamente volver a identificar el microorganismo según la característica metabólica que tenga. Exacto. Si estás evaluando el fenotipo de la bacteria. Y la vas a poder identificar gracias a las características metabólicas, a la presencia o ausencia de determinada vía metabólica. ¿Se entiende? Bueno, entonces todos estos medios de cultivo se pueden hacer de manera casera. O sea, todas las pruebas bioquímicas se pueden hacer de manera casera, ¿sí? Eso se llama forma tradicional o by in-house. Esto se hacía antiguamente y tardaba como 30 días, ¿entiendes? Vos ibas por X patología y te decían, bueno, en 30 días te doy el diagnóstico, ¿sí? Eso era antiguamente, ¿sí? Tengo entendido que Jaime laburó en los primeros años que laburó de esta manera, ¿sí? Era un rebondi, ¿sí? Era muy laborioso, te menciona Jaime. Y se desarrollaron otros sistemas, que tenemos el sistema fenotípico semiautomatizado y el automatizado, ¿sí? En este sistema fenotípico semiautomatizado utiliza una galería de multipruebas, ¿sí? Estos sistemas comerciales manuales o galerías multipruebas. Básicamente lo que hace es que una vez que generaste la colonia bacteriana, vas agregando, ¿sí? La muestra clínica en estos pocillos, ¿sí? En estos tubitos. Y estos tubitos que estamos ahí viendo, ¿sí? ¿Son qué cosa? Medio de cultivo selectivos / diferenciales. ¿Se entiende? Entonces, si este medio de cultivo, si acá me genera un cambio de color o hay crecimiento bacteriano, significa que la bacteria tiene esa característica metabólica o no. Entonces me brinda un dato. ¿Se entiende? Por eso es una galería de multipruebas, ¿sí? Yo acá le estoy realizando como 30 pruebas simultáneas, como 30 pruebas bioquímicas simultáneamente, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? Porque le voy a realizar entre 10 a 50 pruebas bioquímicas de manera simultánea y esto me va a expresar, ¿sí? Un resultado en forma numérica. Y esto después yo lo voy a básicamente, o sea, en forma numérica, que va a ser un código, y ese código después lo busco en la base de datos
del sistema que yo compré, ¿sí? De la galería multiprueba que yo compré, ¿se entiende? Estos sistemas después tienen una página web, ¿sí? Donde vos colocás el código que generaste acá y te dice cuál es el género y la especie bacteriana, ¿se entiende? Es mucho más sencillo. Y eso sería el sistema fenotípico semiautomatizado. Ahora el sistema fenotípico totalmente automatizado, vos tenés que colocar lo que es la muestra clínica, pero la computadora directamente te dice cuál es el género y la especie bacteriana. La diferencia acá es que acá no tenés que buscar el código y acá sí lo tenés que buscar, ¿sí? Esa es la diferencia entre el sistema fenotípico semiautomatizado y automatizado, ¿sí? Entonces el código numérico va a ser automatizado, ¿sí? Se me lo va a informar cuando finaliza el proceso, ¿sí? Sin la necesidad de buscarlo en la base de datos manualmente. Pero en ambos yo tengo que colocar la muestra clínica porque si no, no me evalúa nada, ¿se entiende? Y si acá, por ejemplo, hacen como 10 muestras clínicas, lo tengo que colocar en 10 tubitos, ¿se entiende? Bueno, entonces, si es una muestra clínica normalmente colonizada, ¿sí? Primero, la tinción Gram no me otorga ningún dato. ¿Por qué no me otorga ningún dato, llamo? Relevante. Y porque si es normalmente colonizado, no, o sea, va a haber demasiadas especies de bacterias, o sea, no. Exacto, no. Voy a ver un rejunte de bacterias, un zoológico, ¿no? No me brinda ningún dato. Ok. Y como hay múltiples bacterias, y hay muchas bacterias, solo puedo mandar qué cosa a un medio de cultivo en caja de Petri, de sólido de superficie, y ahí hago qué cosa, la técnica de agotamiento por estrías, ¿se entiende? Ujú. Y si es un crecimiento de rápido crecimiento, ¿en cuánto crece, llamo? En 18 a 24 horas. Y si es de lento crecimiento, por ejemplo, la tuberculosis, ¿cuánto tarda en crecer? 20 días. 20 días, ¿sí? Entonces, si es de rápido crecimiento, en 18 a 24 horas ya me dice la colonia bacteriana, ¿se entiende? O sea, ya me aparecen las colonias bacterianas. Ahora que tengo las colonias bacterianas, puedo realizar pruebas bioquímicas o pruebas de sensibilidad a antimicrobianos, ¿se entiende? Y también podría realizar una tinción de Gram, pero no tiene tanta relevancia, porque ya en 24 horas voy a obtener el resultado de las pruebas bioquímicas, ¿se entiende? Entonces más o menos en 24 a 48 horas voy a obtener el género y la especie bacteriana en las bacterias de rápido crecimiento, ¿se entendió? Sí. Y si es una muestra clínica de que viene de un foco normalmente estéril, ¿la tinción de Gram me sirve o no me sirve? Podría servir en el caso de que hubiera una. Porque Exacto. puede haber 0 o 1. Como la muestra clínica es estéril, ¿sí? Es probable que cuando yo haga la tinción de Gram no vea un carajo, ¿sí? Pero si llego a ver algo, me brinda un montón de datos, ¿se entiende? Entonces yo la tinción de Gram acá se la realizo obligatoriamente, ¿se entiende? Y primero, como es normalmente estéril, ¿a dónde la tengo que mandar, llamo? ¿A un medio de cultivo? Es un medio de cultivo líquido. Líquido. Para aumentar la concentración. Para aumentar la concentración, para asegurar mi muestra clínica. Yo no le puedo hacer una función a nivel del pulmón para sacar de vuelta líquido pleural. No, yo no se lo puedo hacer de vuelta, ¿sí? Entonces, esa muestra clínica no se puede agotar, ¿sí? Entonces yo hago eso, ¿entendió? Y una vez que se generó crecimiento, cuando se genera crecimiento, ¿qué se vende el tubito? Lo llamo Se empieza a ver más turbio. turbio, Turbulento. turbidez, ¿se entiende? Sí. Exacto. Y eso se conoce como medio, bueno, eso se conoce como crecimiento, ¿sí? En la teoría. Y luego de ahí lo mandamos a un medio de cultivo sólido, en caja de Petri en superficie, ¿sí? Y hacemos la técnica de agotamiento por estrías, ¿se entiende? Y una vez que hicimos todo ese quilombo, ahora sí lo mandamos a las pruebas bioquímicas, ¿se entiende? Y a las pruebas de sensibilidad o resistencia a antimicrobianos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, Yo tengo una consulta sí. de la diapo anterior. Entonces, cuando es una muestra
¿Qué pasó? ¿Y la pregunta? ¿Hola? ¿Se le habrá cortado? Ay, no sé. Hola. Sí, Ahí se está. escucha, se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué pasó? No, no se escuchó la consulta. No, no se escuchó Eh, la consulta. Ay, perdón. No, consultaba si entonces la muestra clínica es estéril. Lo primero que vamos a realizar, sí o sí, es la tinción de Gram, pero a la misma vez lo mandamos al medio de cultivo sólido. Se hacen las dos cosas, ¿no? No, si es estéril lo mandás directamente a un medio de cultivo Perdón, al líquido. líquido. Y Al líquido. se hacen las dos cosas. Ah, claro, son las dos. Porque acá habíamos dicho en la tinción de Gram, le sacás solo una licuota, ¿sí? Muy poquito le sacás de la muestra clínica. Claro, es únicamente para ver si hay alguna bacteria, pero sí o sí va a ir al medio O líquido sea, para aumentarlo. exacto. Porque, por ejemplo, si viene líquido pleural o de una punción lumbar, porque es líquido cefalorraquídeo, vos no podés hacerle otra, ¿sí? Porque las muestras clínicas normalmente estériles suelen venir de lugares estériles, ¿se entiende? Y son de difícil obtención, ¿se entiende? Sí, sí. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, Profe, perdón, una pregunta. sí. Y en el caso de que sea gram negativa, no se va a teñir, ¿no? Igualmente esa información me serviría, tipo, Sí, como para saber qué tipo de o bacteria es. sea, si a vos te dice que es gran positiva o gran negativa, te brinda un montón de datos, ¿sí? Porque Ok. hay patologías donde si vos no le das un tratamiento, ¿sí? Empírico, ¿qué es un tratamiento empírico? El tratamiento empírico es cuando vos le das un tratamiento sin saber qué bacteria es, ¿se entiende? Entonces, si vos le tenés que dar un crecimiento sin saber qué bacteria es, de manera inmediata, vos necesitas un dato para guiar esto, ¿se entiende? Entonces, el antibiótico Claro. que vos vas a elegir, ¿sí? Necesita basarse en algo. Y lo más inmediato en lo cual lo puedes basar es en la tinción de Gram. Si te dices que es un coco Gram negativo, te brinda un montón de datos. Entonces vas a buscar, según su grupo de edad, cuál es la bacteria coco Gram negativo que es más prevalente. Entonces le das el tratamiento para esa bacteria. ¿Se entiende? Ok, entonces, si por ejemplo Por ejemplo, la mortalidad y es la una gram negativa, morbilidad, la mortalidad disminuye como un 60% si vos tratás en la primera hora, si vos tratás en la primera hora, lo que es, si vos tratás en la primera hora, lo que es una meningitis, ¿se entiende? O sea, estamos diciendo que ok, mejora un 60% la mortalidad. O sea, es súper importante esto. claro, sí, sí. Por Por- eso, esa era mi duda. Entonces, si es gram negativa, no se tiñe, pero igualmente me sirve esa información. Se teñiría de Ok, rosa. no, de teñir se va a teñir. ok, ¿Cómo listo. era la tinción de Gram, llamo? Claro, o sea, como que las gram positiva se te teñirían de violeta, por el cristal violeta, y las negativas por la azafrarina se te teñirían de rosa. Exacto, ¿se entiende? Las dos se tiñen. O sea, Ok, la gran ahora positiva se va a teñir, y por eso se llama gran positiva, del colorante primario, que es el violeta cristal. Y la otra se bien, tiñe del colorante de contraste, que es la azafranina, entonces va a ser color rosado. ¿Se entiende? ahora sí. Ok. Gracias. Ok. Bueno, eso es básicamente prueba, el método fenotípico, ¿sí? Y vimos, bueno, manejo de la muestra clínica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Ok. Bueno, ahora vamos a empezar a ver esto de los métodos moleculares, ¿sí? Entonces, en el método fenotípico, ¿qué evaluamos? El fenotipo. Y lo íbamos a haber expresado como ¿qué? Como la presencia o ausencia de una enzima, ¿se entiende? Esto lo miramos como vía metabólica, ¿se acuerdan? Bueno, esto es genotipo, ¿sí? Los métodos moleculares evalúan el genotipo. ¿Qué es el genotipo? La información genética que va a tener la bacteria. Exacto, que no siempre la expresa, ¿se entiende? Recuerden que tanto nosotros como,
Por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo humano tienen la misma información genética, ¿se entiende? O sea, la célula que conforma mi dedo y la célula que conforma mi corazón tiene la misma información genética. Es medio raro, ¿sí? Pero tiene la misma información genética. Pero expresan diferentes partes de la información genética, ¿sí? Porque no le alcanza para expresarla toda, ¿sí? Y es eso, ¿sí? Entonces, la bacteria también hace lo mismo, ¿sí? La bacteria solamente expresa ciertas partes de su información genética. Entonces, hay partes donde no las expresa, ¿sí? Y a lo que expreso lo llamamos ¿qué? Fenotipo. Y a lo que no expreso, genotipo, ¿sí? Digo, a lo que expresó y lo que no expresó lo llamamos genotipo, porque es la información genética que tiene en el genoma, ¿se entiende? Ok. Bueno, en los métodos moleculares vamos a evaluar el genotipo de la bacteria, ¿sí? Entonces, esto también nos va a permitir llegar a género y especie bacteriana, ¿sí? Entonces, existen diferentes técnicas para evaluar el genotipo, ¿sí? Esto se llama métodos moleculares, ¿sí? O métodos genómicos. Pero la más utilizada es la PCR, la reacción de la cadena polimerasa, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es básicamente evaluar un segmento del ADN específico que se encuentre en todas las bacterias, pero que sea diferente en cada especie bacteriana, ¿se entiende? Y eso lo vimos ayer, ¿se acuerdan? En esto de los relojes moleculares, ¿sí? Entonces, básicamente, mediante este segmento del genoma, que se encuentra en todas las bacterias, pero es diferente en cada especie bacteriana, voy a poder diferenciar dos especies bacterianas diferentes, ¿sí? Y hay diferentes secuencias utilizadas. Por ejemplo, puedo utilizar la secuencia del gen 16S de los operones ribosomales, que esa es la más popular. Si no, otra secuencia de genes que puedo utilizar es la 1623 ARN ribosomal, el ARN ribosomal 23S o la subunidad beta del ADN girasa, ¿sí? Esas son todas las secuencias de genes que puedo llegar a utilizar. Pero la más utilizada es esto del gen 16S de los operones ribosomales, ¿se entiende? Entonces, una vez que yo tenga la muestra clínica, lo primero que yo le paso únicamente la muestra clínica al laboratorio. Ahora el laboratorio a esa muestra clínica le va a sacar el ADN, ¿sí? Va a hacer una extracción del ADN y una vez que logre extraer el ADN va a hacer básicamente esto del método molecular o del método genotípico, ¿sí? Que este método, porque hay múltiples métodos, ¿cuál va a ser? El PCR, ¿sí? La reacción de la cadena de la polimerasa, ¿sí? Ok. Entonces los componentes que se utilizan, esto es el método tradicional. Eso sería manualmente, ¿sí? Porque hay otros métodos, ¿sí? Vamos a aplicar la PCR de manera tradicional. Si lo hicieras todo a mano, ¿sí? Entonces los componentes que vamos a utilizar es un termociclador, que es la máquina que me va a hacer el PCR, ¿sí? La muestra de ADN que yo quiero amplificar, que la extraje de la muestra clínica. Los primeros cebadores, ¿sí? Los primeros cebadores lo vieron en FSH en la parte de genética, ¿sí? ¿Qué era un primero cebador, Llamo? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo el concepto específico. Bueno, así, medio resumen, ¿sí? Si vos tenés esta secuencia de genoma que vos querés amplificar, vos vas a tener una enzima que te va a formar la cadena complementaria a este segmento de genoma, ¿se entiende? Pero ¿qué es lo que pasa? La que te lo va a hacer es alguien que se llama ADN polimerasa, ¿sí? Pero la ADN polimerasa tiene que unirse a algo, ¿se entiende? Entonces acá se van a unir, ¿sí? Se van a unir, acá que busco otro color, acá se van a unir unos segmentos del ADN que van a ser complementarios para esta sección en la cual se están uniendo, ¿sí? Y van a permitir, ¿sí? Que acá se pueda unir la ADN polimerasa
para que forme la cadena complementaria del segmento que quiere básicamente amplificar, del segmento que quiere generar la cadena complementaria. ¿Se entiende? Eso es un primer o cebador, ¿sí? Que sería como la secuencia que le da lugar a... A que se pueda unir la ADN polimerasa. Claro, ahí va. Pero tiene que ser complementaria a este segmento, ¿se entiende? Porque si no, no se puede unir, ¿sí? No sé si el resto entendió. Bueno, entonces los componentes que necesito es el termociclador, la muestra de ADN que yo quiero amplificar, los primer o cebadores, ¿sí? Que voy a utilizar. ¿Qué son? Son 2 oligómeros cortos de ADN que tienen secuencias complementarias de los segmentos que yo quiero amplificar. La ADN polimerasa, que va a ser con estabilidad térmica porque yo voy a hacer cambios de temperatura, y si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa? Las proteínas se desnaturalizan y entonces yo necesito una ADN polimerasa que aguante a este cambio de temperatura, ¿sí? Voy a necesitar también los que son buffers, ¿sí? Y también voy a necesitar los que son los nucleótidos, ¿se entiende? Y los nucleótidos también se llaman desoxinucleótidos trifosfato, ¿sí? Pero nucleótidos ya está, ¿sí? Nombre más simple. Ok. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero voy a colocar todos los componentes en un tubito, ¿se entiende? Que tiene esta forma. Este tubito se llama Eppendorf, ¿se entiende? Eppendorf, ¿sí? Y acá lo tienen escrito, de hecho lo escribí mal. Esto es con doble P, Eppendorf, ¿sí? Es un tubo donde se colocan todos los componentes que voy a utilizar en esta PCR, ¿se entiende? Listo, ya coloqué todos los componentes en el Eppendorf. Ahora, lo coloco en el termociclador. El termociclador tiene como una ranura donde se le coloca el Eppendorf, ¿se entiende? Listo, paso 1 ya está. Ahora, viene el paso 2. Primero, va a aumentar la temperatura, ¿sí? 1 minuto y la va a aumentar a 94 grados. Y si yo aumento la temperatura a 94 grados, lo que voy a hacer es desnaturalizar, ¿sí? A lo que es el ADN que yo coloqué, ¿sí? Esta doble cadena que yo tenía se desnaturalizó y se separó en 2 cadenas moldes, ¿se entiende? Ahora, eso sería paso 2, ¿sí? Yo lo que hago ahí es una desnaturalización donde genero 2 cadenas moldes, ¿se entiende? Listo, perfecto. Ahora viene el paso 2. Yo lo que voy a hacer ahora que esto se desnaturalizó y se separó, voy a bajar la temperatura, ¿sí? Y cuando baje la temperatura, ahora lo que va a pasar es que los primeros cebadores se van a poder unir, ¿sí? Y se van a poder unir en este segmento, ¿se entiende? Sería en los extremos de la secuencia de ADN que yo quiero amplificar, ¿sí? Se van a unir en los extremos. Y ahora lo que voy a hacer en el paso 3 es aumentar la temperatura otra vez, pero no tanto, ¿sí? Esto va a activar a la ADN polimerasa para que se una a los primeros cebadores y empiece básicamente a generar la cadena complementaria a partir de las 2 cadenas moldes. Y cuando termine este proceso, ¿yo qué obtuve? Obtuve, ¿sí? 4 cadenas, ¿sí? O sea, obtuve 4 cadenas moldes, ¿sí? Y ahora este ciclo se repite otra vez. Yo esto, vuelvo a aumentar la temperatura de vuelta, esto se separa, los primeros cebadores se vuelven a unir, pero ahora tienen 4 cadenas moldes. Y luego esto, ¿sí? Le bajo la temperatura para que se unan los primeros cebadores y luego le subo la temperatura otra vez para que la ADN polimerasa genere estas cadenas moldes. Y eso lo hago continuamente, ¿sí? Lo hago de manera cíclica. Y van a ser entre 20 a 40 ciclos, ¿sí? Se van a pasar de 2 cadenas moldes a 4. De 4 a 8. De 8 a 16. De 16 a 32. Y así por 20 a 40 ciclos, ¿sí? Se van a pasar a ser millones del segmento que yo copié. ¿Entendió? Ok. Y ahí se terminó el PCR, ¿sí? Eso es el PCR. Ahora, después, lo que hace, básicamente, de una vez que se obtiene esa secuencia de genes, se puede utilizar otras técnicas para comprobar
para comprobar la secuencia de los nucleótidos, ¿sí? Pero como los primers o cebadores son específicos para una secuencia de genes que yo quiero amplificar, no, con que se genere, ¿sí?, el PCR, con que yo genere la amplificación del segmento de ADN que yo quiero amplificar, lo que va a pasar acá es que, como los primers cebadores son específicos, yo ya más o menos sé que es esa especie bacteriana, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, yo tengo salmonela, ¿se entiende? Ok. Yo tengo salmonela. Y va a ser la salmonela typhi, ¿sí? Perfecto. Entonces yo lo mando a un PCR, ¿sí? Perfecto. Ahora, a ese PCR donde lo mando, le tengo que colocar primer o cebadores para la salmonela typhi, ¿se entiende? Eso lo voy a poder comprar en el laboratorio. Entonces, si yo le mando, por ejemplo, los primer o cebadores, básicamente, de, no sé, la tuberculosis, lo que va a pasar es que esta prueba va a dar negativo. Entonces, la secuencia del genoma nunca se multiplicó, ¿se entendió? Entonces, sigo con 2 cadenas moldes. En cambio, si yo le coloqué el primer o cebador como es específico, en vez de tener 2 cadenas moldes, voy a tener millones de cadenas moldes porque dice entre 20 a 40 ciclos. ¿Se entiende? Okay. Y eso es básicamente el PCR, ¿sí? Es la reacción de la cadena de la polimerasa. Y el método tradicional es que yo lo hago casero. Después hay diferentes equipos para realizar PCR, donde yo tengo un cartucho que tiene todos los componentes menos la muestra clínica, ¿sí? Entonces, y repite los ciclos ella misma. Entonces yo no tengo que básicamente hacer los ciclos. Yo antes tenía que estar parado haciendo los ciclos entre 20 y 40 veces, ¿sí? Y cuando yo hago estos ciclos, cada ciclo que hago, tengo que volver a colocar de componentes, ¿sí? Le tengo que volver a colocar ¿qué cosa? Los primers, los buffers y los nucleótidos, ¿sí? Entonces cada 2 minutos tengo que estar colocando esos componentes y controlando que se haga adecuadamente. Entonces, es muy laborioso y se tarda como 3 horas, ¿sí? En cambio, directamente lo puedo colocar en estas máquinas que son automatizadas y encima me vienen con cartuchos que ya tienen todos los componentes. Yo solamente coloco la muestra clínica y ya está. ¿Se entiende? Ok. Bueno. ¿Entendiste el PCR, Llamo? Sí, se me hizo un poco más complicado igual, pero... Bueno, pero vos ya lo viste. Es ventaja. Sí, pero igual. Ok. Más que nada porque me cuesta el tema de todo lo que es la genética. Pero sí, o sea, se entendió. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son los componentes que yo utilizo en el PCR, en el método tradicional? Pregunta bien, examen. Termociclador. La muestra de ADN. Los primers. O cebadores. O cebadores. ¿Qué más? El ADN polimerasa. Termostable. Claro, termostable. Para la desnaturalización. Y el, ¿cómo es que se llama? Es otro proceso que habías dicho. Cuando se baja la temperatura y se vuelve a subir un poco más. Nada, es desnaturalización. También se llama hibridación y extensión, pero no es tan importante, ¿sí? O sea, Ok. lo importante es para que no se desnaturalice, ¿eh? Perfecto. ¿Y los buffers y los nucleótidos? Y los nucleótidos. Ok. Entonces, ¿cómo sería el primer paso, Llamo? En el método tradicional. Vos agarrás un tubito que se llama ¿qué? El Eppendorf. Y ahí colocas todos los componentes. Sí. Ahí lo metés dentro del termociclador. Ok. Lo primero que hace el PCR, ¿qué hace? ¿Qué hace? Primero, ¿qué cosa? ¿Aumenta qué cosa? Va a aumentar la temperatura. Y eso separa la cadena de ADN, ¿se entiende? Sí. Y Claro. te la va a separar ¿en qué? En 2 cadenas moldes. Sí. Y ahora bajas la temperatura. Y cuando bajas la temperatura, ¿quién se une? A los extremos de la secuencia del genoma que vos querés amplificar. Los primers.
los primeros cebadores, ¿sí? ¿Y estos qué son? Son específicos en segmentos que se unieron, ¿sí? Porque si no, no se pueden unir, ¿sí? Son complementarios a la secuencia de gen que yo quiero amplificar, ¿se entiende? Ujú. Ok, perfecto. Entonces, ahora después de bajar la temperatura, ¿qué haces? La aumentás, Y va a volver a aumentar para que se pueda unir la ADN polimerasa, y te genere y la cadena, complementaria. la cadena complementaria a partir de la cadena molde, ¿entiendes? Sí. Y luego este proceso se repite entre 20 y 40 veces, ¿sí? Sí. Y si es método tradicional, cada vez que pare, le tenés que añadir diferentes componentes como los nucleótidos, los primers y los buffers, ¿entiendes? Ujú. Es muy laborioso. Y si es PCR por que no es manual, ya tiene qué cosa, unos cartuchos, ¿sí? Le colocas el cartucho y te lo realiza solo, ¿sí? Bien. Ok. A ver. Pero hubieron dos preguntas de examen de esto, ¿sí? La primera es, ¿puedo realizar un PCR de una muestra clínica normalmente colonizada? Desarrolle, ¿sí? Y la segunda era, ¿qué componentes tiene un cartucho de PCR? Ok. Esas fueron las preguntas del examen de esto. Vamos a la primera. ¿Puedo realizar un PCR de una muestra clínica normalmente colonizada donde hay múltiples bacterias, llamo? ¿Sí o no? Mm. Sí. Si va a ser de una secuencia específica. No, sí, siempre voy a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque el primer cebador es específico. ¿Entiendes? ¿Entendés o no entendés lo del cebador? No. O sea, acá hay qué cosa? Citosina, ¿sí? Y acá se va a unir la complementaria. ¿Cuál es la complementaria? La guanina. Acá tenés guanina. ¿Cuál es la complementaria? Citosina. Sí. Entonces, como ves, siempre es complementario. ¿Se entiende? Entonces no se puede unir cualquier cebador o primer. Y vos recordá que la sección de ADN que vos le sacaste es una sección de ADN que se encuentra en todas las especies bacterianas, pero es diferente en cada especie bacteriana. ¿Se entiende? Claro, entonces no importa la cantidad de especies que haya, porque al ser la secuencia específica va a sacar únicamente las que tengan esa secuencia. Exacto. Claro. Entonces, como el primer cebador es específico, no pasa nada. Y si le erras al primer cebador, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se multiplica o no se multiplica? La, la, el segmento de ADN que yo quiero amplificar. ¿Lo amplifiqué o no? Si le erré el primer cebador. Y si le erras, no, supongo que No se multiplica. ¿Sí? Claro. No se amplificó. ¿Se entendió? Ujú. Ok. Y se, Profe, o sea, disculpe, o sea que yo agarro siempre una secuencia de ADN, digamos, que se repite en todas las bacterias para poder ahí, a partir de eso, hacer los primers. que se repitan todas las bacterias, pero que sea diferente en cada especie bacteriana. Eso no lo entiendo. O sea, O sea, que se repiten todas las bacterias, pero que sea distinta. y sí, son distintas. No sé cómo decirte. Por ejemplo, el código de barra en los productos. Lo tienen todos los productos, ¿sí? Pero son diferentes en cada Claro. producto. ¿Se entiende? Ok. Bien, ¿Es eso? listo. Ok. Pero ¿entendés Bien, eso de los gracias. primeros cebadores? Porque eso lo preguntaron en el parcial del año pasado. Sí. Pasa que no me había quedado claro Ok, eso. a ver, explica. ¿Lo puedo realizar en una muestra Sí, clínica normalmente colonizada? ¿Por qué? Justifique. porque los primers son específicos. Entonces, como voy a agarrar siempre una secuencia pequeña de ADN y a partir de eso voy a poder hacer los primers, que van a ser complementarios a la cadena molde, lo voy a poder hacer igual, porque me va a permitir amplificar esa sección del ADN que quiero estudiar. Exacto. Y si le arrastra el primer cebador, ¿qué pasa? ¿Se amplificó o no? No se va a poder multiplicar, No se va a porque poder no van a... multiplicar. Exacto. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ok, Ok. gracias, profe. Ahora, segunda respuesta del examen. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes que van a tener un cartucho de PCR? Bueno, ¿cuáles son los componentes, llamo? Y tiene que tener los primers, Sí. los buffers y Sí. los nucleótidos.
Sí. Pero también va a tener la ADN polimerasa. Sí. ¿Sí? Tiene todo menos un componente. ¿Cuál va a ser? La muestra clínica. Claro. ¿Tiene? Ujú. Los tiene todo, menos la muestra clínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene? Primers cebadores, la ADN polimerasa, buffer y nucleótidos. ¿Se entendió? Ujú. Ok. Ahora, nosotros tenemos diferentes componentes. Nosotros tenemos diferentes máquinas para hacer PCR, ¿sí? La que vimos fue la tradicional. Pero hay máquinas un poco más caras, ¿sí? Que son 3. Son las 3 principales del mercado. Es el Real-Time PCR, que se llama PCR GeneXpert, ¿sí? Que este PCR te permite identificar la especie bacteriana en tan solo 2 horas, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, le saco un poco de saliva a la persona, ¿sí? Por un hisopo, ¿sí? Y ahí hago un real-time PCR y en tan solo 2 horas logro identificar si la persona, ¿sí? Tiene una determinada bacteria, si logro identificar la especie bacteriana, ¿se entiende? Por eso se llama real-time PCR, la realizás en 2 horas, ¿sí? No necesitas hacer... Entonces, la ventaja de estos medios de cultivo es que no lo tenés que cultivar, porque lo realizás siempre de la muestra clínica, ¿se entiende? Es por eso que es importante saber eso. Profe, perdón, otra consulta con respecto a la pregunta del examen. Cuando me pregunta qué necesito para hacer la PCR, ¿es necesario también poner los nombres de los 2 recipientes que no me acuerdo que uno es El el termociclador y el tubo de Ependorf, sí, es necesario. Ok. Pero eso Bien. es en PCR tradicional. Ah, listo. Esto ya es PCR automatizada, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Ahí Entonces, utilizando únicamente el cartucho y el aparato de estos, que puede ser el GeneXpert o el FilmArray o el Luminec X-Tag. Ok. Ok, gracias, profe. Entonces, este Real-Time PCR, ¿sí? En tan solo 2 horas te va a decir qué especie bacteriana es, el género, ¿sí? Pero la desventaja que tiene es que si yo le erro el cartucho, gasté un montón de plata y le erré. Y no me va a decir nada porque le erré el cartucho porque los parámetros sabores son específicos. ¿Se entiende? Y nada, tiene un costo elevado. Y bueno, el GeneXpert permite el diagnóstico de micobacterias, ¿sí? Es ampliamente utilizado para diagnosticar tuberculosis. Porque ¿cuánto tarda el cultivo de la tuberculosis, llamo? 20 días. 20 días. Entonces con esto lo obtenés en 2 horas más o menos, ¿sí? O sea, es mucho más rápido. ¿Se entiende? Sí. Después hay otros que tenemos el Multiplex FilmArray y Luminec X-Tag, ¿sí? El Multiplex o FilmArray, ¿sí? Nos dice la respuesta en menos de 1 hora y se puede investigar 27 patógenos simultáneamente, ¿sí? Tiene paneles para infecciones respiratorias. Entonces, vos colocás, por ejemplo, un antígeno y colocás el panel de infección respiratoria y la evalúa entre múltiples infecciones respiratorias. ¿Se entiende? También tiene para gastrointestinales, entre otras cosas, ¿sí? Y también tiene para evaluar si hay sepsis en hemocultivos. Luego tenemos el Luminec X-Tag, que nos permite también evaluar diferentes gérmenes en un mismo ensayo. Y también tiene distintos paneles para diferentes patologías, ¿sí? Por ejemplo, también tiene paneles para enfermedades respiratorias o gastrointestinales, ¿sí? Y el más utilizado es el PCR Real-Time GeneXpert, ¿sí? Ese es el más utilizado. Entonces, el recorrido básico es el siguiente. Yo saco la muestra clínica y ahí le realizo un PCR y ahí obtengo género y especie bacteriana y acerté a lo que es el primer cebador. ¿Se entiende? Ahora, pregunta capciosa. ¿Cómo se dan cuenta cuál es el primer cebador que tienen que utilizar? Bueno, por los síntomas,
¿sí? El médico le dice, sospecho que tiene salmonela, ¿sí? Se usa los primeros observadores para salmonela, ¿sí? El mismo microbiológico sabe de medicina y evalúa. Estos son los siguientes síntomas. Me dice que sospecha de salmonela, pero para mí es más que nada Shigella. Entonces voy a hacer para Shigella y para salmonela, ¿se entiende? Entonces nada, es eso, ¿sí? Siempre le van a realizar al que tenga más sospecha. Y con eso, si le aciertan en lo que es el primer observador, van a poder identificar el género y especie bacteriana, ¿se entiende? Y si no le aciertan, le va a saltar error. Y ahí lo van a volver a utilizar para el segundo que sospecha más. Y luego para el tercero y cuarto y quinto y así consecutivamente, ¿sí? Profe, y los primers se hacen a partir de la complementariedad de bases, ¿no? De la cadena molde que elegí. O del tipo de bacteria que sospecha. Los primeros cebadores se compran en el laboratorio. Ok, Entonces, te los hace una fábrica, ¿sí? ok. ¿Y eso está relacionado con cada tipo de bacteria que sospecho según los síntomas o según la complementariedad de bases de la cadena? O sea, de la... O sea, los de la primeros cadena. cebadores van a ser específicos para cada bacteria, ¿se entiende? Ok, Entonces, vos simplemente le decís que sospechás de qué bacteria porque tiene estos determinados síntomas, ¿se entiende? ok. Y entonces nada, después el microbiólogo ve qué primero cebador utiliza, ¿sí? Bien. Gracias, Y profe. puede seguir tu guía o no, ¿sí? Ok. Y luego tenemos esto de los métodos proteómicos, ¿sí? En los métodos proteómicos, proteómico viene de proteína, ¿no? Entonces vamos a evaluar las proteínas, ¿sí? ¿Qué proteínas voy a utilizar? Voy a evaluar proteínas que se encuentran en la subunidad menor del ribosoma, ¿sí? Y voy a evaluar las proteínas que van a conformar el ARN ribosomal 16S, ¿se entiende? Okay. Y ahí voy a utilizar el maldito, ¿sí? Y voy a evaluar la espectrometría de masa. Ok, vamos a decir paso por paso. Primero, yo voy a tener un tubito, ¿sí? En el tubo voy a colocar, ¿sí?, lo que es la matriz. Y a la matriz luego le coloco lo que es la muestra clínica, ¿sí? Algo importante para destacar esto, como ven acá, ¿qué es lo que están viendo acá? Están viendo la técnica de agotamiento por estrías y lo que están viendo acá son colonias bacterianas separadas, ¿sí? Este método necesita sí o sí una colonia bacteriana, ¿se entiende? Entonces yo primero tengo que hacer ¿qué cosa? Si es una muestra clínica normalmente colonizada, la mano, la caja de Petri, por la técnica de agotamiento por estrías, ¿sí? Y ahí recién, cuando tenga la colonia bacteriana, puedo realizar este método, ¿se entiende? Ok. Y si es una muestra clínica normalmente estéril, se va a un medio de cultivo líquido y luego de un medio de cultivo líquido se va a la técnica de agotamiento por estrías donde voy a observar las colonias bacterianas. Y una vez que tenga las colonias bacterianas puedo hacer el método proteómico, ¿se entiende? Entonces una de las limitantes de esto que es, necesito la colonia bacteriana, ¿sí? En cambio el PCR lo realizo directamente en la muestra clínica, no me pide la colonia bacteriana, ¿se entiende? Entonces básicamente agarro un tubito, ¿sí? Y en este tubito lo que voy a hacer es colocar, ¿sí? En este tubito lo que voy a hacer es colocar lo que es la matriz, ¿sí? Y luego le coloco lo que es la muestra clínica, ¿sí? Y si no, directamente en la máquina de malditos tiene una placa de metal, ¿sí? Y ahí directamente puedo colocar lo que es la muestra clínica y arriba le coloco la matriz, ¿se entiende? Ok. El paso 1, colocar la matriz, ¿sí? Lo puedo hacer en el tubito o directamente en la placa de metal que lo voy a colocar en lo que es el aparato que se llama maldito, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? La matriz lo que va a hacer es destruirme las paredes, ¿sí?
me va a destruir la pared celular y la membrana citoplasmática. De esta manera me va a poner ¿qué cosa? Los ribosomas, ¿sí? Porque yo voy a evaluar ¿qué cosa? Las proteínas ribosomales, ¿sí? En un segmento específico. ¿Cuál era el segmento? En la subunidad menor 30S, en la ARN ribosomal 16S. ¿Se entiende? Ok. Entonces, una vez que lo coloque, ¿sí? La matriz se seca y lo cristaliza, ¿sí? Entonces, esta matriz va a básicamente facilitar que va a facilitar la ionización, porque va a transmitir más fácilmente lo que es el rayo láser, ¿sí? Entonces, así como para decir un meme, ¿sí? A la muestra clínica que tienen acá, le cae un rayo láser, ¿sí? Del maldito, ¿se entiende? Y eso me lo va a ionizar con carga positiva. Se vuelven, ¿qué cosa? Cationes, ¿se entiende? Y ahora, esos cationes se van para arriba, ¿sí? Porque tienen carga positiva. Y arriba de todo hay básicamente un electrodo con carga negativa. Que como los opuestos se atraen, se va a dirigir la carga positiva a la carga negativa. Y como ven acá, ¿sí? Pasa por un detector. Y ese detector va a evaluar cuántos iones están pasando por segundo. ¿Se entiende? Y eso es el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo es cuánto tarda en llegar al detector, ¿se entiende? Y entonces si le llegan muchas partículas va a ser bien alto, ¿sí? Y si le llegan menos partículas, menos iones, va a ser más bajito, ¿se entiende? Y esto me va a dar un perfil de proteínas, ¿sí? Según cómo esté formado el 16S de los operones ribosomales, ¿sí? Entonces, este perfil de proteínas, este tiempo de vuelo, varía según la relación masa-carga, ¿sí? Si tiene mucha carga, va más rápido. Y si tiene más masa, va más lento, ¿se entiende? Entonces, el punto está que cada especie bacteriana tiene un perfil diferente, ¿sí? Entonces, como tiene un perfil de proteínas diferentes del operón ribosomal 16S, voy a básicamente identificar la especie bacteriana, ¿sí? Y después, una vez que me dio el perfil de proteínas, lo tengo que buscar en la base de datos del maldito, y ahí me va a decir los siguientes datos. Me puede decir el género, o género y especie, o género, especie y subespecie, y en caso que no esté registrada, me va a figurar no match error. ¿Se entiende? Ok. ¿Lo entendieron? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? Yo tengo una pregunta del tema de la masa carga. O sea, perdón, no, de la masa carga, no, de la matriz. Sí. ¿Primero se pone la colonia y después la matriz o primero la matriz y después la colonia? Primero colocas básicamente la muestra clínica que va a ser la colonia bacteriana. Y luego le colocas la matriz arriba. La matriz se va a secar y se va a básicamente, ¿qué cosa? Cristalizar, ¿sí? Y por un lado te va a destruir todas las paredes para que los ribosomas estén expuestos, ¿se entiende? Y la matriz lo que van a hacer es facilitar la conducción de rayo láser por toda la muestra clínica, ¿se entiende? Bien, ahora sí. Ok. A ver, llamo, explícame el procedimiento. Fácil. Bien, entonces pones la muestra clínica que se tiene que sacar sí o sí de una colonia. Sí. O sea que antes hay que hacer la técnica de agotamiento por estrías. Una vez que tenés la muestra, que es la colonia, lo pones en la placa y le pones la matriz. Esto va a destruir las paredes celular y la membrana citoplasmática y se ingresa en el dispositivo, no sé, en el maldito. Exacto. ¿Y qué pasa ahora? Después se ioniza la muestra y se pasan a ser cationes. Porque le cae un rayo láser. Claro, con el rayo láser. Exacto.
Y ahora, los cationes, ¿a dónde viajan? Después los cationes Suben hacia dónde? Hacia Un campo magnético el campo o magnético. campo electrostático o una electroaceleración que tiene carga negativa. Claro, entonces va a atraer a todos los cationes. Y acorde al tiempo que lleve, que se llama tiempo de vuelo, va a ser la cantidad de... Va a generar el perfil de proteína. Claro, ahí está, el perfil de proteína que va a ser y ese tiempo de vuelo sería en relación a la masa carga de la... Exacto. Entonces básicamente el tiempo de vuelo va a variar según la masa carga, ¿sí? Y cada especie bacteriana va a tener un tiempo de vuelo diferente. Entonces esto te va a generar, ¿qué cosa? Te va a generar esto de perfil de proteínas. un cambio en el perfil de proteínas, ¿sí? Y después esto lo buscas en el aparato, ¿sí? En la base de datos. ¿Y qué datos te puede dar? Y el género, especie, subespecie. Y si no encuentra nada, bueno. No más error. ¿Entiendes? Ujú. Entonces, la limitante del método proteómico es ¿qué cosa? Necesito Necesitas la colonia. la colonia, ¿sí? Pero el maldito tarda 6 a 10 minutos, ¿entiendes? O sea, es muy rápido, ¿sí? Y los componentes y la matriz que voy a utilizar cuesta entre 1 y 5 dólares, o sea, es muy barato, ¿se entiende? Entre medio dólar a $1, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Cuesta $300.000 el aparato, ¿sí? Pero bueno, eso sería. Bueno, la ventaja y desventaja del método molecular, yo lo puedo realizar desde la muestra clínica, ¿sí? Pero es muy caro y además de ser muy caro, yo le puedo errar a lo que son los primeros cebadores. Si yo le erro, me va a salir más caro de lo normal, ¿se entiende? Entonces, el PCR no se utiliza normalmente, sino que se utiliza para situaciones muy específicas, ¿sí? Casi de emergencia, ¿sí? O cuando la bacteria no es cultivable, cuando hay bacterias que no se pueden cultivar, que se pueden detectar únicamente por PCR, ¿se entiende? Y luego tenemos el método fenotípico, que es el método gold estándar. Las pruebas bioquímicas, el gold estándar, ¿se entiende? Porque es el más barato, a pesar que es más laborioso. Pero no me permite el crecimiento de especies no cultivables, ¿se entiende? Y bueno, acá tiene los datos de la tinción negra, ¿sí? ¿Qué datos me permitía saber? La composición de su pared celular, su agrupamiento y su forma, ¿sí? Y la desventaja es que si es una muestra clínica normalmente colonizada, no me otorga ningún dato, ¿sí? Pero si es una muestra clínica normalmente estéril, me otorga unos datos muy valiosos, ¿sí? Y nada. ¿Tienen alguna duda sobre el método proteómico? ¿Quieren que explique algo en particular? ¿Otra vez? No, quedó todo claro, Ok. supongo. Bueno, esto sería otra semana de ADN. Entonces, ya con esto, vieron 3 semanas de ADN, ¿sí? ¿Les parece fácil, difícil ADN hasta el momento? ¿Cómo llamo? A ver, crítica. Complicado. Y esta O sea, clase sí. más complicada, la de ayer. Sí, la de ayer era mucho contenido, pero era simple. Esta es un poco más complicada. ¿Sí? Sí, te quería preguntar, ¿te recomendás algún libro para leer estos temas? Porque, como para reforzar bien la información aparte de las clases. Pasa que en ADN no se utilizan libros, se utilizan PDFs que envía Jaime, ¿sí? Ah, bueno. Los PDFs están resumidos ya en mi PowerPoint, ¿sí? Pero sí, se utilizan PDFs. En ADN se utilizan básicamente 2 libros en todo el año, ¿sí? El primero es uno para inmuno, el microbiología de Feinboy, ¿sí? Acá que lo busco acá, ¿sí?
Para microbiología te recomiendan 2 libros.